Buenas tardes, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Como siempre, más de una hora de información, en este caso cerrando una semana y con bastante calor en Montevideo. ¿Cómo te va, Julieta? Bueno, parece que ese calor se va a terminar. Yo estoy bien, pero no sé si voy a estar bien dentro de una horita más o menos, que se va a alargar a llover fuerte, parece. Bueno, ojalá que estés bien dentro de una horita más o menos y ojalá que en breve las condiciones se, digamos, arreglen o vayan mejorando, pero al final de la edición, como siempre, tendremos el pronóstico del tiempo. Sí, claro. Y ahora empezamos con cuestiones políticas, porque el presidente Luis Lacalle Pou resolvió vetar parcialmente el proyecto de ley que reconoce los créditos laborales del personal de la ex Casa de Galicia. El veto parcial se refiere, atención, a los aspectos económicos de la iniciativa y se funda en razones de constitucionalidad y conveniencia, según aseguró el presidente. De hecho, el sindicato del personal no médico de la ex Casa de Galicia expresó indignación por el veto parcial y entienden que la acción demuestra que el gobierno es más afín al sector empresarial que a las y los trabajadores. La Constitución prevé que si el Poder Ejecutivo objeta una ley, tiene 10 días para enviar sus consideraciones al Parlamento mediante la Asamblea General, que deberá expedirse en 30 días. Hay muchas voces vinculadas a ese tema, desde el ámbito sindical, desde los distintos partidos, oficialistas, opositores, matices dentro del oficialismo, y hay otros asuntos. Y lo vamos a repasar ahora en titulares. Carolina Cose lanza su precandidatura a la presidencia por el Frente Amplio de cara a las elecciones de 2024. Se espera que defina su posición respecto al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. La imagen del presidente Luis Lacalle Pou, su gestión y la gestión del gobierno tienen saldo negativo, según una medición de la Usina de Percepción Ciudadana. El data center que instalará Google en Canelones tendrá 1/3 de la capacidad proyectada inicialmente, según el estudio de impacto ambiental, y crearía entre 200 y 250 puestos laborales totales, si funciona en su capacidad máxima. El Sindicato Nacional de Docentes de Secundaria ocupó el Liceo Damaso Antonio Larrañaga de Montevideo en protesta por la reducción de grupos en ese centro de estudios. ADEON Montevideo reclamó a la Intendencia ajustar el protocolo de intervención ante solicitudes del Centro Coordinador de Emergencias. Las partes abrieron una mesa de negociación. La consultora de la OPS, Grisel Rodríguez, señaló que la resistencia de las bacterias a los antibióticos se ha transformado en un problema mundial y se produce por el uso en situaciones no indicadas. El MIDES y el Ministerio del Interior implementarán un plan piloto para personas que egresen del sistema penitenciario con el objetivo de bajar la reincidencia, que actualmente alcanza el 70%. Los candidatos presidenciales argentinos Sergio Massa y Javier Milei terminaron este jueves su campaña para el balotaje del domingo. Más de 35 millones de personas están habilitadas para votar en unos comicios de final abierto, según analistas. Tras semanas de polémicas y enfrentamientos, el socialista Pedro Sánchez prometió este viernes su cargo como presidente del gobierno español ante el rey de España, Felipe VI. Muchas gracias por estar aquí este viernes y acompañarnos a través de la pantalla de TV Ciudad, también de tvciudad.ui, o quizás nos estén escuchando mediante la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora comenzamos con la recorrida con Martín Rodríguez. Sí, porque es un día y un tiempo de actividades políticas intensas en el marco preelectoral y empezamos por la zona del Cordón, donde Martín Duarte está instalado y nos va a contar por qué. Así que ya mismo abrimos el contacto con ese móvil a modo de adelanto. ¿Cómo te va, Martín? Sí, estamos en el Cordón, más precisamente donde se va a estar realizando el lanzamiento de la precandidatura de Carolina Cose a la interna justamente de lo que es el Frente Amplio. En este caso va a estar presentando parte de lo que va a ser la plataforma de cara a la lucha interna. Ahí lo teníamos a Martín Duarte, en un ratito estaremos otra vez con él, que está en el acto de lanzamiento de la precandidatura presidencial de la intendenta Carolina Cose, pensando en la interna del Frente Amplio a dirimirse el año que viene, en 2024. Ahora, del Cordón a la Aguada, anexo del Palacio Legislativo. ¿Qué dice Juan Aldecoa? Así es, Martín. Buenas tardes a todas y todos, compañeros. Estamos en la Sala Acuña de Figueroa, en el anexo del Palacio Legislativo. Se está llevando a cabo una ponencia que se dio a llamar Violencias en las Infancias, un
un tema que nos afecta a todos. En este momento está hablando Karina Sagrera, coordinadora del programa Escuelas Disfrutables. Hace un ratito nada más terminó de exponer Elvia Pereira, la secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio. En un ratito tendremos más novedades desde aquí, desde el Palacio. Necesidad de fortalecer. Retomamos estos temas en minutos nada más. Ahora les comentamos que en estos momentos transcurre un paro en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga por el recorte de horas. Así lo han expresado el colectivo docente sindicalizado, pero hay algunas medidas que son cuestionadas por el CODICEN y otras que son defendidas también justamente por una dirigente del sindicato de secundaria de Montevideo, Andrea Revuelta. Grupos con 40 estudiantes en caso de cuarto año y entendemos que en la medida que no hay liceos construidos nuevos, situaciones que permitan contener todo este alumnado, lo que hacen es pasar alumnos y pasar grupos de cuarto a liceos de ciclo básico que ya están desbordados de población. Cada vez que se hace paro no se perjudica al Consejo Directivo Central, se perjudica a los estudiantes y a las familias y se les priva de un derecho humano fundamental. Ahora desarrollo informativo empezando por el que fue tema de portada, porque el presidente Lacalle Pou decidió vetar parcialmente el proyecto de ley que reconoce créditos laborales al personal de la ex Casa de Galicia. Las razones de este veto presidencial parcial tienen que ver principalmente con los aspectos económicos de esta iniciativa y se fundan en razones de constitucionalidad y conveniencia. La norma, aprobada con votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, 2 votos del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado, establece un crédito de $30 millones para cubrir la deuda salarial con las y los extrabajadores. El gobierno enviará un proyecto sustitutivo que crea un fondo de insolvencia y fija en $8 millones el total de las indemnizaciones. Por razones constitucionales, por razones económicas, por razones de justicia y además, como tú bien decías, es un veto parcial. No es que no hay dinero. Hay el dinero que creemos correspondiente, el dinero que así dicen nuestros números, el dinero que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista. Y una cosa que no me preguntaron, pero se lo quiero decir. A nosotros nos tiraron el fardo, ¿no? O sea, esto no es por una acción de gobierno. Esto es por una mala administración de una mutualista. Desde nuestro punto de vista, ni siquiera nos correspondía. El Estado mandó un proyecto de ley. Acá no es que miramos para el costado. Acá no es que dijimos no pasa nada, no, pasa. Lo que no compartimos del todo, porque sí compartimos con el Poder Legislativo que algo había que hacer, lo que no compartimos del todo es la cifra y además la Constitución que está para respetarse y que es iniciativa, en este caso, del Poder Ejecutivo. El presidente consideró que los artículos que veta vienen a aplicar la ley del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del BPS en forma desigual y discriminatoria, y esto, según entiende, viola el artículo 8 de la Constitución. También apunta que se viola el artículo 86, ya que con los primeros 3 artículos de la ley aprobada por el Parlamento se lleva al desfinanciamiento del fondo, por lo que el Poder Ejecutivo deberá asistirlo, algo que no puede establecerse por fuera de una ley presupuestal, como el presupuesto nacional o las rendiciones de cuentas. La propuesta del Poder Ejecutivo es sustituir 3 artículos que, según indican, mantienen la posibilidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores de la ex Casa de Galicia, pero no afectan las existencias del fondo, manteniendo su solvencia actual. Y el sindicato del personal no médico de la ex Casa de Galicia expresó su indignación por el veto parcial dispuesto por Lacalle Pou. Desde ese colectivo lo que dicen es que la decisión tomada por el Poder Ejecutivo evidencia cercanía con el sector empresarial y distancia con respecto a las y los trabajadores. Lo que sentimos todos como ex trabajadores es indignación. Indignación porque esta ley era la que lográbamos por intermedio de los legisladores para poder llegar a que se cumpla la ley 19.690 y la 20.022. Intentamos por todos los medios poder llegar a la sensibilidad del presidente, hemos hecho cartas, hemos llegado acá el mismo día que se votó la ley para poder ser recibidos, la cual no sucedió, para poder lograr entender
¿tá? De que él sepa que detrás de número hay personas y hay familias. Tenemos compañeros que las familias enteras trabajaban en la ex Casa de Galicia y se encuentran pasando por muy malos momentos. Momentos donde el no tener entrada, donde no tener seguro, el poder reintegrarse en algún lugar de trabajo, todo eso hace que nosotros nos sensibilicemos por los compañeros que hoy no nos pueden acompañar. Lamentablemente este gobierno lo que hace es trabajar en pro de los empresarios y no de los trabajadores. Le ha dado siempre la espalda a los trabajadores. Y atención, porque el senador nacionalista Sergio Botana planteó su discrepancia con el veto presidencial aplicado en este caso y dijo que está dispuesto a votar para levantarlo o a favor de levantarlo si es que esto se considera en la Asamblea General. Explicamos brevemente cómo es el procedimiento. Cuando el Poder Ejecutivo objeta una ley, tiene 10 días para enviarlo al Parlamento justamente mediante la Asamblea General, que tiene 30 días para expedirse al respecto. Si no lo hace en 30 días, se acepta este veto parcial. Obviamente no compartimos el criterio en la medida en que si hay responsabilidad del Estado, el Estado se tiene que hacer cargo de los despidos de los trabajadores. El Estado es el primero que tiene que cumplir la ley, hay que pagar el despido que hay que pagar, que haya el lío que haya, no puede ser el trabajador que no es culpable de nada el que pague el pato de diferencias, suposiciones o errores u otras cosas. Esto es manoseo a la ley, manoseo a la autoridad pública, además de manoseo a los trabajadores. Yo no me puedo ofender con que el señor presidente vete una norma que nosotros votamos. Bueno, nadie se puede ofender de que nosotros hagamos lo que está a nuestra disposición para evitar ese veto. De cualquier modo, no es una situación simpática, obviamente, pero estamos para hacer humildemente, pero firmemente, lo que hay que hacer. Hay más voces al respecto, Martín, porque la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri expresó su indignación y rechazo por este veto parcial. Y a propósito de lo expresado desde el gobierno con respecto al uso y al cuidado de los dineros públicos, dijo que ese criterio no se aplicó cuando se permitió el remate del sanatorio de la ex Casa de Galicia. Es increíble, o por lo menos llama la atención, que mida tan diferente o cuide de manera tan diferente los dineros públicos, ¿no? Cuando permite el remate de la institución y del sanatorio de Casa Galicia, el Estado perdió muchísimo y ahí no hubo ningún accionar de parte del gobierno. Acá, sin embargo, en recursos que le pertenecen a los trabajadores y que por supuesto son cifras muy irrisorias al lado de eso, que se van a seguir recuperando con lo que está haciendo la sindicatura, genera esta decisión. El artículo 5, que establece la forma, el procedimiento en que los trabajadores que aún están desempleados vayan a ser incorporados por los prestadores y eventualmente por ACE, que tiene la facultad, fue a solicitud del Poder Ejecutivo. Entonces, realmente genera decepción y rechazo. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Y establecemos el contacto nuevamente con Martín Duarte, que se encuentra en el Club Cordón, con una declaración importante en esta jornada. Adelante, Martín, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, se espera que sobre las 20 horas esté hablando Carolina Cose en este acto de lanzamiento. Estamos junto a Gonzalo Sila, secretario general del Partido Socialista, uno de los sectores que apoya la candidatura de Cose, para estar haciendo un balance de esta jornada que se postergó la semana pasada. Bueno, Gonzalo, ¿cuál es la importancia de este lanzamiento? El Partido Socialista, que ya tomó postura hace un tiempo apoyando a Carolina Cose. ¿Qué expectativas para el día de hoy? Donde van a haber algunos anuncios en torno al camino, o dónde sería el foco por parte de Cose en torno a la precandidatura. Bueno, para nosotros, para el Partido Socialista, que desde hace ya unos meses venimos trabajando en proponer la candidatura de Carolina, es una instancia muy importante. Hay una demostración enorme de fuerza, de unidad, de alegría. La idea era que esto tuviera los colores de la diversidad del frente, y bueno, acá hay 14 sectores políticos planteándole a Carolina la importancia de que acepte la postulación a la presidencia de la República.
Creemos que ella, por sus características, es una mujer muy frente amplista, audaz, comprometida con las mayorías populares, que ha demostrado desde los lugares de gestión que tiene una gran capacidad de transformación, es la persona adecuada para liderar un proceso de cambios en el Uruguay en un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy. Así que muy contento de estar acá y obviamente una instancia muy importante previa al plenario de mañana, ¿no? ¿Qué expectativas hay en torno también a lo programático o más allá de la figura? ¿Cuál es el aporte del Partido Socialista en torno al programa o el foco donde hacer el eje programático, que es la definición obviamente del Frente Amplio, ¿no? Pero me imagino que hay énfasis. Sí, totalmente. Nosotros resolvimos recién proponer la candidatura de Carolina en agosto porque veníamos en un proceso largo de elaboración de proyecto político. Ya desde el año pasado, trabajando arduamente, porque creemos que el Frente Amplio no le puede ofrecer al país lo mismo de los 15 años de gobierno anterior. Hubo muchas cosas valiosas, pero también hubo errores, omisiones. Hay que hacer una autocrítica que la venimos procesando y necesitamos plantear un programa de transformaciones profundas. Eso implica, entre otras cosas, un cambio productivo muy grande que necesita el Uruguay, agregar valor a su producción, estimular sectores que distribuyan riqueza. También es muy importante para nosotros darle un empuje a políticas sociales comunitarias, políticas sociales que fortalezcan el entramado social y las capacidades de la gente, de los colectivos populares, de los barrios. Eso Carolina lo viene haciendo desde la Intendencia de Montevideo. Para nosotros se está demostrando que eso es posible y por eso también el apoyo a esta candidatura. Gonzalo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Como comprenderán, es muy fuerte la banda sonora. Esperemos que se haya llegado el audio, que hayan podido entender las palabras de Gonzalo. En un ratito volvemos por acá porque se prevé que sobre las 20 horas esté la palabra de la precandidata. Presentó Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Gracias, Martín y equipo. Seguimos en asuntos de la agenda preelectoral porque el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, lanzará su propia precandidatura presidencial, en este caso por el Partido Nacional, este sábado, o sea, mañana, durante el Congreso del sector Aire Fresco, sector al que pertenece el presidente Lacalle Pou. Y tras este anuncio, Martín, ya son 3 las precandidaturas anunciadas dentro del Partido Nacional, porque también sabemos que se ha postulado Laura Raffo y Jorge Candini. A propósito del presidente Lacalle Pou, la imagen de Lacalle Pou, la imagen de su gestión y también la de la gestión del gobierno en su totalidad tienen saldo negativo según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Este sondeo fue hecho entre el 10 y 14 de noviembre y refleja un deterioro de 7 puntos porcentuales de la imagen presidencial si se lo compara con el anterior que se hizo en el mes de agosto. 48% tiene una imagen negativa de Lacalle Pou, 36% tiene una imagen positiva, 15% no expresa ninguna de esas visiones y el restante 1% no supo o no respondió. Según la Usina de Percepción Ciudadana, las valoraciones negativas de la imagen presidencial son mayores en los niveles socioeconómicos bajos y medios que en los altos. En términos etarios, la máxima desaprobación en este rubro se registra en la franja que va de los 30 a los 59 años y en términos territoriales, la visión crítica es mayor en Montevideo que en el interior. Además de medir la imagen del presidente Lacalle Pou, el sondeo también indagó en otros 2 aspectos: la opinión de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno en su conjunto y la opinión ciudadana sobre la gestión del presidente. Con respecto a la gestión de Lacalle Pou, 44% tiene una visión negativa, 36% aprueba, 18% no expresa visión negativa ni positiva y el restante 2% no sabe o no contesta. En este ítem también hay un deterioro en comparación al sondeo anterior, hecho en agosto, ya que se registra un crecimiento de 2 puntos porcentuales de quienes desaprueban la gestión presidencial. Por último, con respecto a la evaluación del gobierno en su conjunto, 47% lo desaprueba, 33% lo aprueba, 18% no aprueba ni desaprueba y 2% no sabe o no contesta. Y continuamos hablando de Lacalle Pou porque el presidente expresó que está dispuesto a declarar personalmente frente a la Fiscalía por el caso de la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet, si es que así lo determina el fiscal del caso, Alejandro Machado. Lo que trascendió extraoficialmente, muchos medios lo confirmaron, de hecho lo confirmó MBD Noticias, es que efectivamente el magistrado Machado lo va a citar por la segunda causa, la abierta luego de las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H., pero formalmente por ahora la citación o la información al respecto no se ha generado. Decir alegre y llanamente, como se dijo, que el narco está en el gobierno,
es una afirmación muy grave. Si es que ellos realmente quieren cuidar la institucionalidad, no parece que actúen de esa manera. Una pena que la voracidad electoral, que la demostraron desde el principio de la pandemia con caceroleos y han seguido, llegue a este límite. Consultado ante la posibilidad de que pueda ser citado a Fiscalía por el caso del narcotraficante Sebastián Marcet, señaló: yo voy a todos lados. ¿Cómo no voy a ir? Ya fui por un caso y voy por otro, no tengo problema. ¿Y cómo no voy a ir? Por supuesto, ¿voy a ir o vienen a tomarme declaración? ¿Cómo no? Lo único que falta es que el presidente de la República diga que no va a ir a declarar. Ahora abrimos la agenda científica, cambiamos de tema entonces, y les contamos que la consultora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Grisel Rodríguez, señaló que la resistencia de las bacterias a los antibióticos se ha transformado en un problema mundial. Lo dijo en este día en el que empieza la semana de concientización sobre el uso de antimicrobianos, una actividad que busca generar conciencia acerca de las consecuencias de la automedicación en la elaboración de futuros fármacos. La resistencia es un problema mundial. Las bacterias naturalmente se van haciendo resistentes a los antibióticos por usarlos. El problema surge más grave cuando existe el mal uso de los antimicrobianos, es decir, cuando usamos antibióticos cuando hay una infección viral, por ejemplo en los resfríos, cuando usamos antibióticos sin estudiar la infección del paciente. Todos los humanos tenemos que concientizarnos en usar bien los antibióticos, no abusar de ellos. Si tenemos un resfrío, es un virus, no necesitamos antibióticos porque no le van a hacer nada. No todas las infecciones de los niños son bacterianas y no hay que usar antibióticos. Todos nosotros, como padres, tíos, abuelos, tenemos que confiar en nuestro médico y ver si necesariamente necesita o no antibióticos de acuerdo a lo que nos diga nuestro profesional. El uso irracional de medicamentos como los antibióticos, que se manifiesta a través de la automedicación y la prescripción para situaciones que no están aprobadas, ha llevado a que estos pierdan su eficacia ante los numerosos gérmenes multiresistentes que se han generado a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha alertado hace años que probablemente para el 2030 esta va a ser una de las principales causas de mortalidad. Se está trabajando desde el Ministerio de Salud para fiscalizar y tratar de que esto no ocurra, es decir, que no haya venta libre de antibióticos porque son muy buenos los antibióticos, pero hay que usarlos solo cuando se debe. Por eso tenemos que cuidarlos, porque si no nos vamos a quedar sin ellos. Cambiamos de tema ahora, Martín, y hablamos de educación, algo que mencionábamos al inicio, porque el sindicato docente de secundaria está ocupando en estos momentos el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, y esto es en protesta de la reducción de grupos y de la eliminación de un turno en 2024. En paralelo se fijó para esta tarde una reunión entre la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay y las autoridades del CODICEN de la ANEP, en la que desde los sindicatos se iba a plantear preocupación por lo que se define como congelamiento de la negociación colectiva con afectación a la elección de horas docentes. La situación es grave porque no hay donde contener tampoco a esos alumnos. Nosotros asistimos que hasta el mes de mayo, junio, generalmente nos están llegando estudiantes que la reguladora no tiene destino a dónde mandarlos, porque no hay cupos para cuarto año. Y nos terminan llegando alumnos en esa época. Tenemos grupos con 40 estudiantes en caso de cuarto año, y entendemos que en la medida que no hay liceos construidos nuevos, situaciones que permitan contener todo este alumnado, lo que hacen es pasar alumnos y pasar grupos de cuarto a liceos de ciclo básico que ya están desbordados de población. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza se movilizará el próximo miércoles 22 al considerar que la transformación educativa es impuesta y regresiva. En este punto, los docentes denuncian que los grupos de cuarto año quedarán con más de 40 estudiantes por salón, cuando se debería trabajar con un máximo de 25 alumnos por clase. Hay una lectura muy clara que nosotros estamos planteando de no innovar en la matriz educativa y permanecer como estábamos el año pasado y expandirla aún más porque hay que achicar la cantidad de estudiantes por grupo y hay que tener una discusión muy seria sobre el acceso al trabajo y la elección de horas, porque lo que hay que generar son mayores espacios para que los procesos de aprendizaje realmente logren potenciarse, independiente de que vamos a seguir confrontando desde el punto de vista ideológico y pedagógico con la transformación educativa en su conjunto, que es un gran retroceso para el acceso al conocimiento. Pero a esa transformación educativa, que es un profundo retroceso, se agrava aún más con este recorte.
Ahora agenda de Montevideo, porque la Intendencia y ADEOM trabajan en la readecuación del protocolo de atención a eventos en los que deba desplegar acciones el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, conocido como CECOED. Este ámbito se abrió luego de que esta semana un trabajador sufrió quemaduras mientras colaboraba en la extinción de un incendio en Toledo Chico y permanece internado en un centro asistencial. Lamentablemente tienen que pasar las cosas a veces para poder avanzar. Nosotros nos dimos cuenta, tanto la administración como el sindicato, que habían fallas en el protocolo que había determinado para cuando el CECOED solicita apoyo en determinadas situaciones, porque el compañero no es funcionario del CECOED, es de la división limpieza. Y en la tarde de ayer tuvimos una mesa de trabajo en la que se firmó un acta de acuerdo de esperar el resultado de la investigación que está haciendo el equipo de salud y seguridad laboral de la Intendencia en cuanto a lo que fue el accidente, para avanzar en generar un protocolo que sea claro y para todas las unidades, porque no solo limpieza es quien brinda apoyo a CECOED. Por otro lado, también se definió que no puede ir un trabajador solo, que en base a que la presencia de un trabajador solo también se genera una investigación administrativa que lo hacen desde la división limpieza para ver por qué el capataz lo mandó solo y no lo acompañó. Y bueno, se definió que ante cualquier pedido de CECOED no puede ir un funcionario solo, tienen que ir con un equipo de apoyo que definirá la situación, cuántos compañeros. Ahora cambiamos de tema, Martín. Les comentamos que la Corte Electoral expresó que el proyecto de ley de financiamiento de campañas elaborado por el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio es constitucional. Este organismo, la Corte Electoral, elaboró un informe como respuesta a una serie de preguntas formuladas por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Con respecto al financiamiento en concreto, las y los integrantes de la Corte señalaron que es necesario precisar montos, límites y sanciones en algunos casos. Y también, Juli, hicieron precisiones con respecto a determinados roles de la Corte Electoral. Así es, señalaron que deben tener la máxima autoridad en el cumplimiento de la normativa y también al momento de sancionar por este incumplimiento. La iniciativa se someterá a votación en comisión el próximo martes, esto en el Parlamento a nivel de la Cámara Baja, y pasará al plenario de la Cámara de Representantes el 28 de noviembre. Y cambiamos ahora nuevamente de tema, pero continuamos de alguna manera dentro de la órbita legislativa, porque el 1 de diciembre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior comenzarán a aplicar un plan piloto para bajar los índices de reincidencia de las personas egresadas del sistema carcelario. Los actuales niveles de reincidencia rondan el 70% y la iniciativa anunciada por los dos ministerios abarcará o comprenderá unas 500 personas. Es un piloto que estamos llevando adelante con el Ministerio del Interior, que empieza el 1 de diciembre. Vamos a presentarlo el 30 de noviembre con el Presidente de la República, que tiene varios componentes, que todos son complementarios. El primero, a estas 500 personas, cada una de las que estén comprendidas, cuando egresen del sistema penitenciario, van a tener un técnico social de referencia que va a hacer todo un acompañamiento. Por otro lado, va a tener un cupo cada uno en dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación para tener asegurado la alimentación diaria. Por otro lado, también va a tener garantizado un cupo en refugio o centro del MIDES, también para tener donde pasar la noche y no tener que terminar en situación de calle. También van a tener una tarjeta social de valor de 1.640 pesos para gastos personales, por ejemplo, artículos de higiene. También van a tener 400 pesos de boletos para movilizarse de un lugar a otro, porque no siempre todo queda concentrado en la misma zona. El plan piloto durará 7 meses y luego se hará una evaluación para conocer el impacto. La elección de los participantes será mediante un sorteo entre personas privadas de libertad en el COMCAR. Otro asunto, hoy se conmemora el Día Mundial de la Prematurez y la Asociación Uruguaya de Padres de Niños Prematuros, junto a un grupo de personas tejedoras solidarias, realizan donaciones a niños y niñas en todo el país. Así es, Martín, y las familias destacan la importancia de seguir trabajando para que más padres y madres tengan información. Es muy importante para nosotros visibilizar y concientizar este día, porque no es un tema que todo el mundo conoce, a no ser que te toque, que hayas tenido un hijo prematuro, una hija prematura, que seas un familiar, un amigo. Es un tema que hay que poner sobre la mesa, ¿sí? Que hay que visibilizarlo,
siendo que en Uruguay nacen 3.200 bebés prematuros al año, menos de 37 semanas, que es lo que cuando se considera prematuro, y que 450 bebés nacen menores de 1.500 gramos o de 32 semanas. Entonces hay que estar siempre presentes para ellos, por eso está UPAPREM, que es la Asociación Uruguaya de Padres con Hijos Prematuros, que fue creada por un grupo de padres y en este caso también por mi experiencia de ser madre de prematura hace 19 años, que desconocía del tema en ese momento y decía no puede ser que esto me pase a mí y no le pase a nadie más. AUPAPREM es una asociación sin fines de lucro, que en realidad el objetivo es acompañar y concientizar y también apoyar a las familias en este momento que uno espera el bebé soñado y el destino nos muestra otro camino. Y volvemos al Parlamento, esta vez para contactarnos con el periodista Juan Aldecoa. Allí se encuentra en un evento vinculado a la violencia en las infancias. Adelante, Juan. Julieta, compañeros, sigue adelante este evento que se dio a llamar Violencias que afectan a las infancias, un problema y responsabilidad de todos. En este momento expone y diserta Andrea Atuana, de la ONG El Paso. Hace un ratito ya pasaron por el panel una de las organizadoras, Elvia Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio, también Karina Sagrera, del programa Escuela Disfrutable, y Dione Carrasco, pediatra de ACE. En este momento habla Tuana, la escucharemos en minutos, pero antes les voy a contar que el programa Escuela Disfrutable presentó en la voz de Karina Sagrera algunos números de un informe que hicieron el año pasado, en el 2022, con respecto a la atención de situaciones de violencia a niñas, niños y adolescentes. Según el informe 2022 de Escuela Disfrutable, se atendieron 1.772 situaciones de violencia. Con estos aspectos, digamos, en orden sería de la siguiente manera: en maltrato físico fue, digamos, que la mayoría de los casos que se atendieron a niñas, niños y adolescentes, maltrato emocional y abuso sexual infantil. Este evento que organizó la Federación Uruguaya de Magisterio es como una previa, digamos, de la próxima semana, del próximo lunes, que se siguen celebrando la Convención de los Derechos del Niño, y tendremos en la Plaza Cagancha en Montevideo durante toda la semana algunas actividades, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre. En esta oportunidad se promoverán distintas actividades, desafíos y consignas para reflexionar acerca de la temática de la convocatoria, que este año tiene el lema de Ponete a la altura. Según dijo Andrea Atuana hace minutos nada más, los uruguayos y las uruguayas aún no estamos a la altura. Los dejo, compañeros y compañeras, escuchando a Andrea Atuana, de la ONG El Paso. Frente a este panorama de un Estado, un gobierno que no está a la altura. ¿Y por qué digo esto? Digo porque muchas veces las estrategias que tenemos que desarrollar son estrategias atadas con alambre, artesanales, con mucha creatividad, en donde la escuela muchas veces es nuestros ojos. Y la salud es el lugar de protección. Entonces, cuando yo a veces escucho, que entiendo además ese debate de que el hospital no puede ser el lugar donde se lleven a los niños para ser protegidos y que se eternicen en las internaciones de 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo entiendo y lo comparto, pero por otro lado pido por favor que hasta que no tengamos una solución, una alternativa, esa siga siendo la puerta de entrada, porque les salva la vida a los gurises, claramente les salva la vida a los gurises, ¿no? Y la escuela es nuestros ojos porque recuerdo un caso de un niño que tenía mucha sintomatología. Yo, además de trabajar en la ONG El Paso, trabajo hace muchos años en un servicio de neuropsiquiatría pediátrica del Hospital Policial, en donde atendemos niños con dificultades de todo tipo, y nos llega un niño con mucha sintomatología, con muchas crisis, con trastornos de conducta muy graves. La escuela era un departamento del interior, la escuela insistía que era una situación de violencia, que ambos padres eran violentos, que no tenían el detalle, pero que había una
ese ojo clínico, ¿no?, que también tiene la escuela. En este momento Andrea Toana hablar justamente sobre algunas necesidades que tienen niños, niñas y adolescentes, y en ese contexto es que comienza la semana que viene esta segunda edición de Ponete a la Altura. Claro, y a propósito de Ponete a la Altura, otras voces vinculadas a esta campaña, por ejemplo, Teresa Superviel, que es del Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay, se conoce como IPRU, y dijo que la pobreza y la desigualdad son aspectos de los que más preocupan vinculados a la juventud en nuestro país. Para nosotros, bueno, tiene que ver también con el contexto, la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero el tema de la pobreza, ustedes son los temas que están en la opinión pública, están en la prensa todos los días. La pobreza, la desigualdad en la infancia, la violencia que sufren, no solamente en el ámbito familiar, también la comunidad, en algunas instituciones donde están. La dificultad de acceso a las necesidades básicas ahora, por ejemplo, con la emergencia alimentaria, que es un tema grave. Milagros Sosa, integrante de Casa Joven IPRU, afirmó que los jóvenes se sienten opacados y que sus voces no son tenidas en cuenta, como ocurrió, por ejemplo, en el proceso de transformación educativa. Se nos opaca, de hecho, nuestra participación muchísimo. De hecho, estábamos hablando de la reforma educativa, por ejemplo. ¿En qué participamos nosotros en eso? ¿Nuestra opinión estuvo ahí? No. Fueron simples espectadores, de alguna manera. Sí. Y estamos sufriendo las consecuencias, por supuesto. Sin embargo, ahora tenemos el espacio, por ejemplo, que nos den este espacio del informativo para poder expresarnos. Eso ya nos involucra en la participación y es un avance. Pero claro, si no nos involucra cosas como la educación, para una reforma educativa que nos va a afectar a nosotros, entonces no avanzamos. Y ahora pasamos al fútbol en día de mucha alegría porque Uruguay quedó segundo en la tabla de posiciones de las eliminatorias tras su victoria de ayer 2-0 contra Argentina, jugando como visitante en Buenos Aires, en la Bombonera, en la cancha de Boca Juniors, y volverá a presentarse la selección por las eliminatorias el martes que viene, cuando enfrentará a la selección de Bolivia. Pero repasamos ahora algunas imágenes de lo que fue este partidazo de ayer que disfrutamos muchísimo. Mucha gente diciendo que uno de los mejores partidos de Uruguay en los últimos tiempos, quizás. Sí, fue un gran partido que tuvo el primer gol en esta jugada. Enorme esfuerzo de Matías Viña, ayer lateral izquierdo, le roba la pelota al lateral derecho argentino Molina. Manda la habilitación y por el segundo palo aparece Ronald Araujo, que fue lateral derecho, corrió la cancha e hizo el primer gol. Y un segundo gol que viene en minutos, nada más, mira lo que es eso, esa corrida tremenda de Darwin que estábamos esperando además, ¿no? Iban 41 del segundo tiempo, atacaba Argentina, la tenía Messi, se la saca Bentancur, pasa Jiménez, habilita De la Cruz y después Darwin Núñez corre media cancha. Cuando lo lanzan en velocidad no hay forma de detenerlo. Amaga ahí y remata así. Fue el 2-0. Hacía 10 años que Uruguay no le ganaba a Argentina. Qué alegría que nos dio. Tremenda alegría y un gran momento deportivo de la selección que está realmente en muy buen nivel en este todavía comienzo de la eliminatoria. Repasemos que más allá de esta victoria de Uruguay, Argentina continúa liderando la tabla de eliminatorias con 12 puntos y Uruguay tiene 10. Y les contamos que el data center que va a instalar la multinacional Google en Canelones va a tener finalmente 1/3 de la capacidad proyectada, según se desprende del estudio de impacto ambiental que se presentó. Y el volumen de agua de OCE utilizado para el enfriamiento de las salas será menor que el estimado en el proyecto original, pero consumirá más energía eléctrica. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la firma subsidiaria, el data center que instalará Google en el Parque de las Ciencias Canelones tendrá 1/3 de la capacidad proyectada inicialmente. El documento al que accedió MBD Noticias sostiene que funcionando al máximo de su capacidad, el centro de datos empleará entre 200 y 250 personas y para la construcción entre 300 y 400 trabajadores con un pico de 800. Además del tamaño del emprendimiento, el método para refrigerar los servidores también se reformuló respecto al original. Fuentes especializadas de Antel explicaron que la base del sistema de enfriamiento descrita en el documento, uso de chillers enfriados por aire, es igual a la que utiliza el data center del ente público situado en Pando. El nuevo proyecto estima el consumo de agua de OCE en 48 metros cúbicos diarios, cantidad considerablemente menor a los 7.600 metros cúbicos previstos originalmente. Al ser más eficiente en el uso del agua, el data center requerirá un mayor consumo de energía eléctrica. El Ministerio de Ambiente solicitó a la empresa
empresa el detalle del requerimiento máximo de energía y el aval de que esta demanda no afecte el suministro de UTE a terceros. La información no figura en las más de 400 páginas del documento. Estos datos, al igual que los referidos al consumo del agua, se habían declarado confidenciales en el proyecto original. Entre los impactos de significancia media que describe el estudio en la fase de operación normal, se cuentan afectaciones a la salud de la población cercana por emisiones sonoras y de gases de combustión, afectación a la calidad del aire y contaminación de agua superficial por gestión inadecuada de aguas residuales. Continuamos hablando de tecnología. Ahora les comentamos que el experto en seguridad informática Danilo Espino valoró positivamente que el Instituto Nacional de Estadística comience a relevar los niveles de ciberseguridad en las empresas. Dijo otra cosa, dijo que los ataques cibernéticos son poco denunciados y esto lo ve como un problema porque hace que haya poca información que permita entender cuáles son las formas que utilizan las personas que delinquen por esa vía. No hay una proactividad tanto de las empresas como de los privados para poder comentar qué tipo de ataques han sufrido. Este tipo de encuestas permiten al Estado tener una serie de datos un poco más fidedignos al momento de analizar cuáles son los ataques que tienen mayor incidencia a nivel país, ¿no? Mensajes que tratan de hacerse pasar por otra persona, otra institución para poder recolectar información, como otros ataques del estilo de inyecciones de código para poder acceder a determinados servidores y de ahí extraer cierta información. Han habido diversos casos de este estilo, como ser, por ejemplo, lo que pasó en la Dirección Nacional de Identificación Civil hace un tiempo. Según datos manejados por el semanario Búsqueda, en enero-junio pasado se denunciaron 2.149 incidentes informáticos, no necesariamente delitos, un 12% más que en igual periodo de 2022. De ese total, el 2% se clasificó como de severidad alta o muy alta. Cada uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de compartir su propia información, ya sea en un formulario web o mismo al registrarse en un sorteo. No necesariamente un ataque una base de datos tiene que partir de una cuestión informática, sino que puede ser simplemente al llenar un cupón en un sorteo. Día viernes, día de columna cultural en 2 actos con Valeria Tanco. Todos los libros tienen hojas, pero uno que tiene Valeria en sus manos en este momento tiene hojas y tiene flores y tiene ramas. ¿Y qué más tiene? ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo Tiene bien. un mundo vegetal extraordinario, porque en realidad este libro es en 2 partes, digamos. Una breve historia de la larga vida de las plantas tiene la coautoría de Ángeles Beri y Alejandro Sequeira, y entonces cada uno se encargó de una parte, de alguna manera. Ella, trabaja en paleontología de las plantas, hizo como unos mini ensayos que nos va llevando por la historia del reino vegetal, la historia en este planeta del reino vegetal, y por diferentes momentos y diferentes asuntos. Por ejemplo, las flores como parte del aparato reproductor de la planta y qué significó eso a nivel cultural. Claro. ¿No? Porque ahí la flor es como la imagen de la pureza, ¿no? Y cuando se descubrió que en realidad no es para nada eso, sino que es sexual. Me imagino que reacciones fuertes. Claro, y todo esto en realidad, este libro lo que intenta es acercarnos a ese mundo desde otro lugar, ¿no? Conectarnos desde otro lugar. Porque para ellos las plantas no tienen la buena publicidad que tendrían que tener, la suficiente publicidad, ¿no? No estamos conectados de una manera con ellas. Y por otro lado, en la segunda parte hay un glosario que en realidad, un diccionario, digamos, que va por letra, A, B, C, D, E, hasta la Z, sí, que en realidad lo que hace es ir mostrándonos en nuestra cultura, desde todos los aspectos, nuestra relación con el mundo de las plantas y con ese término que se habla. Por ejemplo, en árbol aparece una cita a Ida Vitale, claro, por decir algo, claro, ¿no? Y así va. Hay un cruce de sensibilidades. Sí. Es un libro, si no me equivoco, de Ediciones de la Plaza, ¿está bien? Es un libro de Ediciones de la Plaza. Es una preciosa edición. Es hermosa. Ganó un Bartolomé Hidalgo este libro en divulgación científica. Y se presenta mañana. Mañana sábado 18 a las 4 de la tarde en el Jardín Botánico con entrada libre, y además de los 2 autores, que es un placer escucharlos, también los pueden ver en Sobre Ciencia,
Si buscan sobre ciencia en el canal de YouTube de TV Ciudad, van a encontrar allí, buscan Ángeles Berry y Sequeira y van a encontrar qué estuvieron conversando a propósito de este libro, pero en general de las plantas. Y después, por otro lado, también en el último capítulo, si no me equivoco, de Desenfrenadas, que se llama Hoja Verde, allí también están los autores y está este libro también. Pero los invito a mañana a ir al Botánico porque además de que ellos hablan maravillosamente, va a haber una intervención musical, va a haber música, va a estar Mariana Lucía y Lucas Vidal también como parte de esta presentación y en el Jardín Botánico, que es una maravilla. Cierra por todos lados, ¿no? Por todos lados. Así que terminamos hablando de las hojas de las que empezamos hablando, pero una de las autoras, o la autora, ¿no? Es un libro hecho en coautoría, tiene alguna cosa para decir también. Sí, si querés, la escuchamos. Muy bien. El libro que escribimos con Alejandro Sequeira, casi que se puede decir que son dos libros, porque en la primera parte está mi mirada y en la segunda parte un poco está la mirada de él. Pero las dos partes y el libro en su totalidad tienen un mismo objetivo, que es colaborar para que las plantas tengan un lugar que nosotros pensamos que no tiene y es el que le corresponde. Creemos que con, por un lado, una visión de cómo fue la historia, ¿no? Cuándo comenzaron, cuándo surgieron las novedades, cómo soportaron o no las extinciones, la caída de un meteorito, todas las cosas que ocurrieron en nuestro planeta, da por un lado una visión un poco diferente en el sentido de la valorización. Por otra parte, en la segunda parte del libro, Alejandro hace como un resumen y una selección de hasta qué punto las plantas están en nuestras manifestaciones culturales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Comenzamos el segmento internacional, como no podía ser de otra manera, hablando de Argentina, donde este jueves los candidatos presidenciables, Sergio Massa y Javier Milei, finalizaron sus campañas de cara al balotaje. Y diversas personas analistas han anunciado que se va a definir por un escaso margen la elección, gane quien gane. Este domingo es importante que tengamos conciencia que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años y muy especialmente la más importante de los últimos 100 años. La mayor utopía que pueden defender es la libertad de elegir dónde estudian sin que nadie les dé un cheque. La libertad de elegir dónde trabajan sin que nadie les quite derechos. La libertad de elegir cuál es el modelo de desarrollo para su país sin que nadie ponga la bandera de otro país. El mayor sueño y la mayor utopía, el mayor sueño y la mayor utopía que pueden tener es la de defender la igualdad de oportunidades como valor de nuestra sociedad. Javier Milei eligió la provincia de Córdoba, el segundo mayor distrito electoral del país, para cerrar su campaña con un acto masivo de tono eufórico y cierto aire triunfalista, exhortando a sus votantes a ponerse de pie y dar vuelta a la historia e iniciar la reconstrucción de Argentina. Sergio Massa, por su parte, optó para el cierre de este jueves por encuentros diversos en ámbitos cerrados y con públicos bien definidos, donde expuso su propuesta en un encuentro organizado por las principales entidades empresariales del país y se reunió con estudiantes de un colegio secundario público de Buenos Aires, donde exhortó a tener la seguridad de que va a dejar el alma para construir ese país que hoy es una utopía. Con encuestas que muestran una paridad importante que no permite vaticinar un resultado, más de 35 millones de argentinos acudirán este domingo a las urnas, luego de una campaña plagada de tensiones, insultos y polarización, para elegir al nuevo presidente, que deberá enfrentar un periodo de 4 años con mayúsculos desafíos políticos, económicos y sociales en medio de una gran polarización.
A propósito del balotaje argentino, este domingo a las 20 horas en la pantalla de TV Ciudad, más o menos en el momento en el que comenzará a fluir la información y quizá las primeras sensaciones o resultados, habrá un programa especial de Sin Fronteras con Maite Sarasola y con Alejandro Gabart, nuestro compañero que hoy no está aquí, pero que está preparando ese programa en la co-conducción, y Álvaro Padrón haciendo el análisis de lo que deje ese día tan importante. Será una cobertura muy completa porque habrá contactos en vivo desde Argentina. Allí estará con su móvil Federico Jurkovic, y también tendremos la información de boca de urna y desde los búnker de los candidatos presidenciales. Así que a estar prendidas y prendidos a la pantalla de TV Ciudad para seguir estas elecciones tan emocionantes, con tanta emoción en el sentido de emociones fuertes, porque no sabemos realmente qué sucederá. Y donde ya se superó hace tiempo el proceso electoral e incluso todo lo que dejó pendientes en España, donde hoy, este viernes, Pedro Sánchez prometió su cargo ante el rey Felipe VI para seguir adelante como presidente del gobierno. Con esas circunstancias, el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, quedó habilitado para formar un nuevo ejecutivo por un periodo de 4 años. El breve acto tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Jefatura del Estado español, con los representantes de las principales instituciones del Estado como testigos, y tras la lectura del Real Decreto de nombramiento firmado por el monarca, Sánchez leyó el texto de toma de posesión con su mano derecha apoyada en la Constitución y sin presencia de símbolos religiosos. Es la tercera ocasión en la que Sánchez formaliza este trámite ante Felipe VI, después de que lo hiciera en julio del 2018, tras prosperar la moción de censura al expresidente conservador Mariano Rajoy, y en enero del 2020, cuando constituyó el primer gobierno de coalición de la democracia española. El jefe del Ejecutivo asume su nuevo cargo bajo un clima de tensión política y social, marcado por la futura aprobación de una ley de amnistía a los independentistas catalanes, procesados por el intento secesionista del 2017, y aunque no hay información oficial, se da por hecho que Sánchez hará varios cambios para esta legislatura en su equipo de gobierno, que anunciará previsiblemente este fin de semana. Mientras tanto, en esta jornada volvieron a producirse marchas de protesta en distintas ciudades, particularmente en Madrid, donde sectores conservadores y de ultraderecha encabezados por Vox volvieron a manifestarse contra la decisión de Pedro Sánchez de acordar con sectores independentistas para lograr esta nueva magistratura. Volvemos a nuestra región, Martín, con una noticia más que preocupante. En Brasil, el 90% de las víctimas mortales de intervenciones policiales son afrodescendientes. Esto es según un informe. Sí, de acuerdo a esos datos, cada 4 horas muere una persona afrodescendiente en Brasil a manos de la policía. La red de observatorios de seguridad analizó los datos de los departamentos de seguridad pública en 8 de los 27 estados del país durante el 2022 y estableció en su informe La bala no erra al negro que por 4 años consecutivos la población afro es la mayor víctima de violencia policial. Los datos fueron obtenidos en los departamentos de seguridad pública de los estados de Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y Sao Paulo, y establecen que de 3.171 registros de defunción con información declarada sobre color y raza, los negros representaron el 87,35%, es decir, 2.770 personas, detalla el texto. Silvia Ramos, coordinadora de la red de observatorios, destacó que el número de negros asesinados por violencia policial representa la gran mayoría y la constancia de este número año tras año pone de relieve la estructura violenta y racista en el accionar de los agentes de seguridad en los estados, según dijo. Ramos advirtió que es necesario considerar la letalidad de personas negras causada por la policía como una cuestión política y social, y lamentó que no se vislumbre ninguna perspectiva de un cambio real de escenario en un país donde el 56% de los más de 211 millones de habitantes del país se declaran negros o pardos. De todos los estados, Bahía lidera el número de muertes de personas negras con 1.121 fallecidos, mientras que en Río de Janeiro murieron 1.042 y ambos estados representan el 66,23% de hechos de esta naturaleza, donde la mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 29 años. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez información local. En Uruguay existe una encuesta sobre cuantificación y caracterización
de formas de tenencia de animales de compañía y arroja resultados interesantes. Por ejemplo, 3 de cada 4 hogares uruguayos tienen un perro o un gato como mascota, con un promedio de 2,2 perros por casa. Así es, y además se detectó un bajo porcentaje de perros chipeados, lo que se reduce aún más entre los gatos. La encuesta busca conocer datos sobre tenencia para implementar medidas para controlar perros en la vía pública. 9 de cada 10 ciudadanos se manifiesta a favor que el Estado implemente políticas públicas para garantizar el bienestar animal en todas sus especies. Hoy el 67% de los hogares del Uruguay declara tener un perro, más de uno, porque vemos que el promedio de perros por hogar son 2,2. Esta misma medición se había realizado hace 6 años y era muy similar el número de hogares, 67%, pero había un poquito menos de perros. En promedio era 2,1, hoy es 2,2, pero cifra muy similar. La tenencia de gatos es menor, el 35% de los hogares hoy tiene un gato y crece 7 puntos respecto al 2017, y el número de gatos en promedio en estos hogares es 1,9, un poquito más bajo de lo que era hace 6 años. Hay un poquito más de perros y un poquito menos de gatos, pero con una preponderancia de hogares con perro. Y solamente un cuarto de los hogares uruguayos no tiene ni perro ni gato. Sobre las condiciones de tenencia, poco más de la mitad no ha castrado al perro, en tanto 7 de cada 10 gatos está castrado. En el área metropolitana, donde Montevideo y Canelones es el peso grande, el 44% está dentro. La mayoría de los perros del entorno de Montevideo y alrededores está dentro, aunque sí, la mitad, 50, está fuera con cerco. Y ahora vamos a hablar, ya casi volviendo a la cultura, del carnaval uruguayo, porque 18 conjuntos superaron la prueba de admisión y clasificaron al concurso oficial del carnaval de Montevideo, que comenzará el jueves 25 de enero con el desfile inaugural. Claro, y el concurso, es decir, el carnaval empieza con el desfile, pero el concurso en el Teatro de Verano Ramón Collazo, no falta tanto, va a empezar el 29 de enero. En total participaron 32 conjuntos de estas pruebas de admisión para el Carnaval 2024 que, divididos en 6 etapas, aspiraron a concursar en las categorías murgas, parodistas, revistas, sociedades de negros y lubolos y humoristas. El único grupo de parodistas que se presentó a esta instancia no superó el mínimo requerido para superar la prueba, pese a existir cupos disponibles. El jurado, presidido por Ramiro Pallares, entendió que los conjuntos clasificados de la categoría de humoristas fueron Ciranos y Fantoches. En la categoría de revistas, las seleccionadas fueron Gala 1985 y Madame Gótica. Por sociedades de negros y lubolos, quienes superaron la prueba fueron La Sara del Cordón y Jambo Kenia. Y la categoría Murgas marca el retorno de 2 clásicos conjuntos que no estuvieron presentes en el último carnaval, como Aracalacana y La Margarita. El orden de la categoría Murgas se estableció así: Los Diablos Verdes, La Cayetana, Gente Grande, Un Título Viejo, A la Bartola, Aracalacana, La Margarita, Jardín del Pueblo, Cayó la Cabra, La Osa Rafaela, De Frente y Mano y La Guardia Vieja. Esta categoría tendrá 2 murgas que participarán desde el departamento de Maldonado, La Osa Rafaela y La Cayetana, una de la ciudad de San José, De Frente y Mano, y una que arribará en febrero desde Paysandú, Jardín del Pueblo. Desde el comienzo de la edición de hoy fuimos hablando de diversas actividades que dan cuenta del clima preelectoral que se vive en Uruguay, o definitivamente electoral. Nunca me queda claro cuándo cabe el pre, pero lo cierto es que hay actividades previstas para mañana. Hablamos de lo que pasa a nivel del Partido Nacional con Álvaro Delgado y el lanzamiento de su precandidatura, y también a nivel del Frente Amplio. Un evento que ha jugado una mala pasada del tiempo es la presentación de la precandidatura de Carolina Cose. Vamos hacia el Club Cordón porque comienza a hablar la precandidata. Bueno, compañeros, sí, en estos momentos acaba de subir al estrado Carolina Cose. En la primera fila están todos los precandidatos del Frente Amplio. Se pudo ver por allí a Mario Vergara, a Yamatú Orsi, también a Andrés Lima, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Estuvo la parte artística con Diablos Verdes, y hace algunos segundos se emitió un video repasando algunos hitos del Frente Amplio. Entre ellos estuvo el repaso de la primera presidencia del Frente Amplio en el 2010 con Tabaré Vázquez. Si les parece, lo dejamos con el audio de lo que está pasando en el estrado.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo siento que este es un acto de respeto, de un gran respeto, porque yo siempre he sentido que, y lo digo con respeto, que no es ante las cámaras que los frente-amplistas asumimos las responsabilidades, todos y todas las frente-amplistas. Es con la gente, entre la gente. Y por eso debo decirle que sí. Hoy más que nunca, nuestro pueblo, nosotros, nuestro pueblo, necesita respuestas. Hoy más que nunca, nuestro pueblo necesita respuestas, pero necesita respuestas con hechos, no con relatos. Necesita respuestas no con declaraciones, sino con acciones. Necesita respuestas con acciones que además, humildemente, me parece que tiene que tener un gran abanico esas acciones dirigidas al presente. Hay cosas que no le podemos decir a la gente que tiene que esperar. Yo bien lo sé. Hay acciones para el presente, hay acciones para la mañana siguiente y hay acciones para el porvenir. Eso es lo que nuestro pueblo necesita. Y para eso, la única fuerza política capaz de darle la respuesta a nuestra gente es nuestro Frente Amplio. Desde que nació, siempre ha puesto por delante el paralelo. Y por eso el programa, y por eso nuestro frente ahora se ha tomado el tiempo, la discusión y la participación para tener un programa único, que yo creo que es un programa de valores. Tenemos un programa de valores. El Frente Amplio es el único que le puede dar respuesta a la gente. Porque este gobierno se preparó para ganar, para sacar al Frente Amplio, pero no se preparó para gobernar. Y al no prepararse para gobernar, lo que pasa es lo que viene pasando. Falta rumbo. Y entonces este gobierno se ha vuelto un especialista en pretextos. Cuando no hay una respuesta para la gente, es culpa de los demás. Tiene una especialidad en los pretextos. Es culpa de los demás. Generalmente de la tela arena.
Nos quedamos con estas palabras de Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, formalmente desde hoy en rol también precandidata presidencial. Y tenemos pendiente la segunda parte de la columna cultural. Yo empiezo, Valeria, con una pregunta bien amplia. ¿Qué pasó entre Agarrate Catalina y Bizarrap? Vamos primero a decir que esto es como un gol o es un partido ganado. A ver. Podemos decir que está casi al nivel de lo que pasó ayer entre Uruguay y Argentina, discúlpenme, ¿no? Pero es así, es como un gol uruguayo. Porque la Catalina estuvo en los Grammy Latinos, que es el premio más importante de la música para nuestra zona del mundo, digamos, ¿no? Y que por primera vez se hacían en España, en Sevilla. Y Bizarrap se contactó con la Catalina a través de Instagram, en este mundo moderno, y los invitó a participar de su presentación. Una presentación que tuvo a dos canciones, las dos canciones más nuevas, digamos, de Bizarrap. Creo que entre la de Shakira y esta hubo otra en el medio, no me acuerdo bien, pero bueno, la más exitosa y con la que ganó Canción del Año, que es su colaboración con Shakira, y la canción que hizo con un chiquilín muy chiquito, que se llama Milo J, que es parte de la escena urbana, de la música urbana argentina también. Entonces Bizarrap lo que hizo fue hacer un espectáculo, sí, ¿no? Con esas dos canciones. Ahí está Milo, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí lo vemos a Milo. Y en el centro de la escena Bizarrap. En el centro de la escena Bizarrap. Y después viene Shakira, que baila un tango y hace su canción, ¿no? Hace un fragmento de su canción. Entonces él lo que hizo fue hacer este número para el que llevó a un aproximado de 50 personas, ¿no? Porque a él le importa esto, ¿no? Y en una presentación, claro, él lo que hace es esto y necesita como un entorno, ¿no? Y bueno, e invitó a la murga uruguaya. Y esto es un hito porque el género murga en esta instancia y en esto que es lo más nuevo, es lo más exitoso, es lo que se escucha ahora, es lo que funciona. No sé qué va a pasar claro, después. El género murga no es un género global, es uruguayo, en el mejor de los casos regional y con mucha fuerza, porque son expresiones en la región muy puntuales las que lo reproducen. Esto es jugar en la cancha grande, digamos. Sí, ¿no? Sí. Esto ya es pasar a otra liga, ¿no? Que la Catalina siempre lo hace, porque la Catalina siempre tiene colaboraciones con otros artistas. Ha logrado trascender o trasladar o traducir lo que es la murga a otros escenarios, ¿no? Es la murga que lo ha hecho con más consistencia y con más tiempo y más hacia todo el mundo. Bien. Pero esto es muy fuerte. ¿Y quién es Bizarrap? Vamos a aclararlo rápidamente, porque también, ¿qué es esto, no? Para alguien que no sabe quién es. Bueno, Bizarrap en este momento es el productor musical más exitoso que tiene el universo, diría yo. Es impresionante lo que produce. ¿Cómo lo hace? Él hace un par de años empezó con algo que se llama las Music Sessions, que en realidad lo que hace es formar una colaboración con un artista, pongámosle Shakira, que es una canción que conocemos todos, que es la de Despechada, la de Despecho, le propone una colaboración, él le pasa una base, ¿no? De esta música moderna, con ruiditos, diría yo, le pasa una base y sobre eso la persona o sus colaboradores arman una letra, ¿no? Entonces ahí se genera esta colaboración. Él aparece siempre así de gorrito, él es muy perfil bajo, entonces por eso también necesitaba rodearse en este show, ¿no? Hay mucho de personaje incógnito ahí, ¿no? O de incógnito, como se diga. Ahí está. Bueno, pero para el cierre... Es un chiquilín muy chico, tiene 25 años. Además, ¿no? Y todo lo que ha generado. Para el cierre tenemos algo del arte asociado a este fenómeno como para despedirnos. Ahí está. Y lo que vamos a decir es que el 24 y el 25 de noviembre, ya en el Teatro Solís, la Catalina se presenta con León Gieco, entonces tienen la oportunidad de ver a esta murga que acaba de estar en los Grammy Latinos, en esta colaboración, en esta fusión con otros géneros musicales. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos con esta colaboración, nos vamos escuchando un poquito de esto y viéndolo. Muy bien. Debo despertar. Miré mi tarifa, pasé de 1000 a 100.000. Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí. Todavía me falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Fuck, errores que logré corregir. Perra, me hice sola, pondí 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del pi. Hoy me voy al sol. Porque Dios me llamó del downtown. Debo despertar. Porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé. En la neblina lo que ver el alba. Y honor a la jota mi nombre y mis valores. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó del downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Y con este ritmo, al pronóstico del tiempo.
nos vamos bailando. Vamos a ver qué nos espera para este fin de semana de noviembre. Mañana, sábado 18 de noviembre, una mínima de 14, una máxima de 19, con alguna probabilidad de lluvia y tormentas también. Sí, va a estar mejor el domingo en Montevideo y área metropolitana, 19 de noviembre. Cielo claro, algo nuboso, no se espera que llueva para ese día. 12 la mínima, 23 la temperatura máxima. Y el lunes 20 de noviembre, día en que nos volvemos a encontrar, una mínima de 12, una máxima de 26. Ya vamos hacia un clima más primaveral. Estamos llegando al final de la edición de hoy. Ya llega la DOE a la pantalla de TV Ciudad. Recuerden, el domingo la edición especial de Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el lunes, viendo a ver quién va a ser el presidente de nuestro país vecino. Por ejemplo, va a ser un lunes movidito con repercusiones seguro. Gracias por estar. Gracias, Juli. Buen fin de semana.